vuelta con Cerrando la Noche, llegó el momento de conversar con nuestros invitados. Hoy vamos a conversar con Sucre Mateo. Sucre Mateo es candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Generación de Servidores. Vamos a darle las buenas noches a don Sucre Mateo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por poder yo dirigirme al pueblo dominicano por esta vía. Como dicen el cliché, tan escuchada y tan vista a nivel tanto nacional como mundial. Gracias. Sí. Y de verdad que me siento muy agradecido y quería darle las gracias a un amigo nuestro que fue el intermediario de esta, que yo pudiera estar aquí presente, Félix Tena. Así es. Muchas gracias, Félix. Tú sabes que te tenemos presente, que es mi asesor de imagen y mi asesor en cuanto a publicidad y todo eso. De verdad que le agradezco mucho a Félix porque fuimos compañeros en el Liceo Unión Panamericana en los años 70, la época dura del estudiantado dominicano. Y le doy las gracias a ustedes nuevamente por permitirme estar aquí en su espacio. Nosotros decimos siempre que le damos nosotros las gracias a cada uno de los invitados, las invitadas que aceptan nuestra invitación o que alguien los refiere y aceptan venir a este espacio que está abierto para todas las manifestaciones. Y eso no es un cliché, eso es de verdad. Y nos gustaría de entrada conocer un poco a Sucre Mateo. ¿Quién es Sucre? Bueno, Sucre Mateo nace en el poblado de Villamella en el año 1959, 1 de julio. Y mis padres se traslada al ensanche La Fe. No, según mi madre, yo tenía 7 meses de nacimiento. Ahí transcurre mi infancia, mi adolescencia. Estudié en la escuela Fidel Ferrer. Luego estudié en el Liceo Unión Panamericana, como dije anteriormente. Salgo en el 79 e ingreso a la Academia Militar Batallas de las Carreras en el año 1980, en donde logro graduarme en el 83, después de 4 años, logrando el título de licenciado en infantería. Luego yo también tuve una época donde jugué baloncesto. En el liceo fui durante 6 años el más destacado, el jugador, como se dice ahora, el MVP, desde séptimo desde primero, que es como ahora le llaman también, que era reforma en aquella época, desde primero hasta sexto. Estuve siendo el jugador más valioso de los torneos intramuros y siendo líder en puntos durante esos 6 años. Llego a la milicia y en esos 4 años de cadete también impongo varias marcas jugando baloncesto. Me gradúo y tengo un periplo de caminar el país prácticamente por todas las principales ciudades como miembro del ejército, sirviéndole a la patria durante 37 años ininterrumpidos, llegando hasta rango de coronel, en el cual duré 13 años, y solicito mi retiro en el año 2017 por situaciones que ya venían de manera reiterativa violándole los derechos a los que teníamos el tiempo para establecido y los conocimientos y la capacidad de adquirida, los estudios requeridos para los rangos correspondientes, y entonces me dan mi retiro en abril del 2017, fruto de que yo fui seleccionado para ir a Washington a realizar una maestría con una duración de 3 años, pero allí se me presentó el inconveniente de la falta de apoyo económico por el gobierno de turno, y un día que yo regreso del Colegio Interamericano de Defensa, encuentro en la puerta un papel y yo lo tomo y lo abro, y entonces me están citando para la corte a ver qué día yo voy a pagar. Pero no tenía cómo pagar, porque no me llegaba el dinero completo. Yo tenía que pagar $1,400 mensual de apartamento de una habitación con mi familia y me mandaban $1,100. ¿Qué ustedes creen? Yo duré los 4 meses porque yo llevé un dinero mío personal y en amueblar el apartamento, y eso se fue una parte, más el depósito
más esos 4 meses que tuve que pagar de mis fondos. Entonces ahí sentí una decepción bastante grande, una frustración enorme, la mayor que he sentido en mi vida, y cuando vine tuve que durar un mes en mi casa encerrado con la depresión que tenía. Y ahí solicito mi retiro, porque entendía que no podía seguir soportando las desconsideraciones a que fui sometido. La vergüenza que pasé en Washington no es recomendable para nadie. Allí nosotros tenemos una reputación bastante desacreditada como miembro del ejército, porque el problema es el ejército que no manda el dinero completo, porque van de la marina, va de la policía y va de la fuerza aérea. Ellos le mandan su dinero, pero el ejército creo que todavía no lo mandan, porque eso viene con un dossier en donde te explican en dónde tú vas a gastar todo ese dinero. Te tienen que mandar $4,420, pero te lo desglosan para que tú sepas que te van a quedar $100 o $200 mensual, porque tú lo tienes que gastar todo en viajes que se hacen, en presentaciones, en pago de apartamentos, porque tú tienes que vivir al nivel que tú tienes rango. Tú no puedes irte a un suburbio, tienes que vivir en un área exclusiva que ellos mismos te recomiendan para evitar inconvenientes de inseguridad. Porque se habla de inseguridad aquí, pero allí hay tanta inseguridad como la hay en cualquier parte de los barrios malos, los barrios con poca gente, con poca educación. Don Sucre, 7 años después entonces lo vemos aspirando a ser diputado. Háblanos un poquito de esa transición para que después nos cuente por qué quiere ser diputado. Mira, yo cuando salgo de la milicia, me contacta un general para que yo me una al equipo del actual presidente Luis Abinader, para aglutinar a los veteranos que ya están en retiro, y como yo era, modesta y aparte, un líder dentro de las tropas, por el periplo que tuve durante mi existencia como militar activo, y entonces nos reunimos con el actual presidente, y puedo decir el sitio, que fue un 18 de octubre del 2017, en el restaurante El Pincho, un almuerzo. Fue ahí, además habíamos 15 en ese momento, porque nadie creía que le iba a ganar, porque saben que el PLD tenía ya 20 años, 8 y 4, 12 años, más los que venían en camino de Danilo. Y en ese momento yo le digo, cuando él me va a saludar, mire, usted es el próximo presidente, aunque usted no lo crea. Entonces ahí comenzamos a hacer el recorrido a nivel nacional por todos los pueblos, convocando a los veteranos para que nos apoyaran, lo cual resultó de manera efectiva. Y logramos que el actual presidente llegara a la presidencia. Cuando pasa el tiempo, uno espera, ¿verdad? Porque uno hace un trabajo, no es que uno va a eso, pero entendíamos que se nos iba a reconocer el trabajo hecho, porque no nos dieron un centavo para que anduviéramos el país, sino que lo hicimos con recursos propios a los otros generales también. Fruto de eso, de no darnos lo que nos había prometido, un general, que no voy a mencionar el nombre por respeto, sufre un infarto y fallece, porque tenía 7 años ya con el actual presidente trabajando en la seguridad. Y cuando a los 2 años a mí me mandan a buscar, me dicen que no hay compromiso porque yo no firmé un acuerdo con el actual presidente. ¿Entiendes? O sea, digo, pero ¿y por qué no lo dijeron cuando nos convocaron? Porque así podíamos exigir que se firmara un acuerdo. Yo me retiro del ambiente de la política por la decepción que sufrí, y se me acerca el ingeniero Carlos Peña. Yo soy el presidente actual del Club La Fe, y él le hablaron de mí, y él se presenta al club y me contacta y me pide que sea su candidato a diputado. Yo, que estoy sorprendido porque no lo conocía, le digo, bueno, aquí no va a venir Leonel Fernández, ni va a venir Danilo Medina, ni va a venir Paliza a decirme que sea su candidato. Y le digo que sí, que cuente conmigo. Cuando él se va, a los 2 o 3 días, me dice una persona, se me acerca y me dice que no sabía que yo iba a tener ese contacto.
pero tú estás haciendo política para otro. ¿Por qué tú no haces política para ti? Porque tú eres un líder en esta área. Tú tienes muchas posibilidades de llegar a una posición media del Estado. Yo, que no estaba esperando ese comentario, digo, bueno, pero es una persona que me tiene aprecio, pero también me está diciendo algo real. Entonces ahí acepto y llamo a Carlos y le digo que sí, que cuente con mi persona para ser el candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Entonces ahí me involucro y empezamos a hacer reuniones y hoy soy el candidato, uno de los candidatos de la circunscripción 2 del Partido Generación de Servidores, que es dirigido por el pastor e ingeniero Carlos Peña, y esperamos que el pueblo tome la conciencia, como dijo el doctor Julito Jacín en un comentario, que tenemos 62 años eligiendo personas equivocadas para dirigir el país, porque ninguno ha resuelto un problema básico. No han dado pie con bola a ninguno de los partidos tradicionales. Y cuando usted busca, el PRD se dividió el PLD, se dividió el Partido Reformista, y han salido una serie de partidos de esas tres cabezas, los cuales todos se han aliado al PLD o al PRM ahora mismo, que ellos se llenan de satisfacción al decir que es la mayor alianza que se ha hecho para una contienda electoral, porque llevan 22 partidos aliados. Y nosotros, como partido emergente, se nos ha preguntado que si vamos a ir aliados a alguna de esas instituciones, de esos partidos tradicionales. Y la política del partido, de nuestra organización, es nos aliarnos a los partidos tradicionales, porque si nos aliamos a los partidos tradicionales, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo mismo al Estado. ¿Y qué han hecho los partidos políticos en el Estado? Repartirse el pastel y no hacer las obras que amerita el Estado dominicano. Entonces eso ha traído como consecuencia el comentario que tú hacías ahorita sobre las promesas incumplidas en los ayuntamientos y que entre bomberos no se pisan la manguera. Y tenemos muchos casos de corrupción. Se crea una ley para beneficiar a los partidos y darle unos fondos por vía de la Junta Central Electoral para evitar que el narcotráfico penetre a los partidos políticos, y ha sido todo lo contrario. El narcotráfico ha hecho metástasis en los partidos tradicionales, y todos los partidos tradicionales, los tres principales partidos tradicionales, tienen un Waterloo dentro de su fila. ¿Cuál es el Waterloo? El de Leonel Quirino, el de Danilo es César el Abusador, y el del actual presidente es nada más y nada menos que el diputado que está preso en Miami a 16 años. Y nosotros le pedimos al pueblo dominicano que tenga pendiente que el Partido Generación de Servidores no se va a aliar a ninguno de esos partidos, porque no vamos a caer, como dijo el difunto Reinaldo Párez Pérez, que él entró en el lodo y no se enlodó. Pero, señor Sucre, yo lo estoy escuchando atentamente. Sí. ¿Usted vio la información de que Generación de Servidores está aliado al PLD en varias demarcaciones a nivel congresual? Sí, solamente en 2 provincias. En más de 2. Entonces sí se están aliando los partidos tradicionales. No, porque eso, hay una situación que ahora mismo yo no la puedo explicar aquí porque yo no tengo conocimiento, pero solamente San Cristóbal, Baní y Asua. En Monseñor Noel encabezan la boleta, según pude ver. ¿Con sí. el PLD? Con el PLD, sí. Ese no tenía conocimiento. Sí. Pero es algo que yo, lo primero que yo mencioné, yo sí le hice un comentario al ingeniero sobre esa situación. Ya. Porque teníamos esa política de no aliarnos a partidos tradicionales, porque entonces no estamos siendo diferentes, sino que vamos allá a lo mismo. A veces son acuerdos para mantener estructura y sobre todo tratar de mantener la personería jurídica que escapan tal vez a las manos de usted, que es un candidato
uno más. Sí, un candidato uno más, del partido, exacto. que no soy miembro del comité político Exacto, ni del comité exacto. central. Entonces, pero... Usted es un candidato, usted no es un militante de esa organización política. Sí, yo soy militante de la organización y soy un candidato Lo que no es parte de la estructura de la del estructura, staff de toma de decisiones. exactamente, del Estado Mayor, del, como se dice, del Partido de Generación de Servidores. Exacto. Pero vamos a ver cómo resulta, si la gente acepta, como buena y válida, que nos aliamos a partidos tradicionales en ciertas áreas. Me gustaría, Junior, rápido y aprovechar al señor Sucre Mateo, ya porque tiene un liderazgo ahí en la circunscripción número 2, a sabiendas de que la circunscripción pues la componen varios barrios. Sí, claro. Muy grandes, entre ellos Muy el Sánchez bastante. Kennedy, No, el no, Sánchez entonces, Claré, Los Jardines, desde la Gómez con Kennedy hasta el cementerio Cristo Redentor. Cristo Rey, Sí. y Arroyo Hondo. es bastante extensa. El Antuen. ¿Qué ha hecho para recorrer esos barrios, conectar con la gente, tener contacto con la gente, vender su propuesta? Porque sé que lo conoce mucha gente, porque lo escuché hablar de su afinidad con el deporte. Sí. Y pues por lo regular el que está en la parte del deporte pues conoce mucha gente, asuntos de clubes y eso, pero hay un gran segmento de la población que tal vez no lo conoce y tiene que entrar en contacto con ellos. No es así como tú has hecho el comentario sobre mi persona. Ya yo he hecho recorrido tanto en Los Ríos como en el sector de Girasoles, que es bastante grande y tiene mucho voto. Sí, sí. Entonces, nosotros hemos hecho un recorrido, tanto en La Fe, nos falta Los Jardines, que no hemos ido, porque Los Jardines un poco... Es medio elitista, sui generis. Bueno, es por la es ubicación, es la por la característica característica del del sector, barrio, sí. que no tiene callejones, que Sí. no tiene patio, una urbanización bastante bien diseñada, Sí. y que allí tenemos unas partes que vamos a visitar, porque yo estoy concentrado en el voto, como se dice, duro, que me conoce, que son muchos, que van a provocar, que si la cabeza coge por aquí, entonces esa gente va a llevar lo que están detrás de él. Y queremos que la gente entienda que nosotros vamos al Congreso con la finalidad de darle una imagen diferente al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso está muy desacreditado. El político tradicional, se ha hablado mucho de corrupción, se ha hablado mucho de narcotráfico, de tráfico de influencia, de soborno, con la situación de Odebrecht, de las leyes que se aprueban, que son para beneficiar a los sectores pudientes, no así al sector mayoritario que es la población. Y una muestra de ello, yo escuché un comentario esta mañana y me gustan sobre una persona que estaba hablando en televisión, que él fue a buscar su fondo de pensiones, tiene 78 años, y él está empleado, o mejor dicho, tiene un acuerdo de trabajo con el Archivo General de la Nación, y no le quisieron entregar su dinero, sus ahorros del fondo de pensiones, porque está activo. Como tiene un contrato de trabajo, que es la palabra correcta, le dijeron que no, que él tiene que estar desempleado para poder entregar. O sea, esa ley se hizo con la finalidad no de beneficiar al pueblo ni a la gente de que necesita su dinero, sino a los bancos y a los empresarios que tienen los bancos, porque tú no puedes manejar tu dinero. Tú tienes que esperar tenemos que modificar esa ley para que la gente tenga su dinero en la mano cuando lo quiera, como lo ha dicho el ingeniero Carlos Peña. Qué bueno que usted habla sobre ese tema, porque definitivamente el país necesita una reformulación de la ley de seguridad social. No solamente de esa, de todos muchas leyes. En todos los aspectos. Interesante conversación con don Sucre Mateo, quien es candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Generación de Servidores. Y esta parte quisiéramos concentrarnos en dos aspectos fundamentales. Primero, sus propuestas, las razones por las cuales quiere ser diputado en representación de esa circunscripción y con qué cuenta, tomando en cuenta que las candidaturas en la República Dominicana no son pajas de coco. No se me ría. No, tengo que reírme porque me lo han dicho muchas veces. Mira, nosotros como persona queremos llegar al Congreso
con muchas propuestas que hay que modificar aquí en la República Dominicana, incluyendo el código que está durmiendo el sueño eterno ahí, porque hay indecisión y no hay una real interés de aprobar ese código, a menos que no haya un maletín por debajo de la mesa. Eso es lo que ha pasado, pero eso no se ha aprobado. Y nosotros tenemos muchas leyes que hay que modificar, la de seguridad social, la de tránsito, la de las Fuerzas Armadas y otras leyes, las cuales no son como debieran de ser para beneficiar al ciudadano de a pie. Porque aquí las leyes se hacen en función de beneficiar a un grupo político o económico. Y por eso, cuando tú ves que aprueban una ley, como la ley del DNI, que se aprobó, usted sabe cuándo, ¿verdad? En la época más festiva que tiene el país, en diciembre, o que tiene el mundo. Y salió a la luz pública porque alguna persona tiró la chinita para afuera para ver que la gente se diera cuenta de que estaban aprobando una ley mordaza para todo el mundo. Una ley que yo como militar no estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque te tiene a ti de manera tal que tú no puedas ni siquiera ni respirar sin el permiso del presidente de la República. Y eso no puede ser. Esa ley hay que modificarla o derogarla para buscar la manera de que haya una ley, porque debe de haber una regulación con el DNI, legalmente, que no existe o no existía. Y entonces tendremos que modificar esa ley también, porque te van a registrar de arriba abajo y tú date cuenta, y sin ninguna orden de un juez o de un fiscal. En cuanto a la pregunta de con qué yo cuento los recursos, mira, Junior, nosotros llegamos a esto sabiendo lo que había que buscar para invertir, no gastar. Porque cuando tú inviertes para sacar beneficio. Pero en política dominicana, el que tiene conciencia y concepto no va a buscar. Yo tengo una buena pensión como militar retirado, como general retirado. Yo voy porque estoy preocupado por lo que he visto en la política dominicana, porque se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la dignidad. El político dominicano no la tiene. O sea, el tradicional ha hecho de la política dominicana un mercado. Si no es con dinero no aprueban nada. Y si no es para beneficiar al que está en el poder. Y tenemos que acabar con eso. No podemos ignorar y dejar de lado que la política es para tigres. No, eso es lo contrario. La política es para gente noble y de buen corazón, para ir a hacer una función en beneficio de la sociedad completa, no de grupos sectoriales. Entonces, eso me preocupó mucho a mí. Y hay generación de servidores, tienen los candidatos idóneos para llevarlo al Congreso y a la presidencia, como Carlos Peña, que no tiene cola que le pisen, como dicen, porque fue miembro del PLD y ustedes saben que él tuvo que salir porque enfrentó a Leonel Fernández, que lo objetó para ser candidato en el 2012 como diputado, porque se opuso a la compra de los tucanos. Y Leonel se opuso a que pusieran la Biblia en el escudo dominicano, que él fue que introdujo esa ley. Y entonces tenemos que buscar personas que vayan a buscar beneficios para la sociedad, no para buscar beneficios personales. El dinero no lo tenemos para pagarle a la gente, como decirle yo te voy a dar tanto para que vaya a votar, no lo tenemos. Inclusive tenemos pocos afiches porque no tenemos los recursos suficientes para llenar la circunscripción 2 como han hecho otros candidatos, con valla millonaria, que no se sabe de dónde sacan ese dinero, que ese es un problema que tenemos que resolver, porque la Junta no le hace caso a eso. Nosotros tenemos que buscar la manera de que la política sea por convicción. Inclusive anteriormente los regidores eran honoríficos. Sí. Después de un tiempo que le han puesto un sueldo. No hay necesidad, como digo yo, de un regidor que tiene que aprobar proyectos, como se hablaba ahorita, de que no hacen nada, porque no van a hacer nada a los ayuntamientos. Porque violan las aceras, violan las calles, los mecánicos, los talleres,
las industrias, y ningún regidor le preocupa por eso, a menos que no vayan y le lleven un sobrecito. Y cuando tú vas a hacer, por ejemplo, los que construyen urbanizaciones, tienen que ponerse de acuerdo con los regidores para que le aprueben los planos. Así es. Para poder hacer una urbanización. Pero no supervisan esa construcción porque no hacen las calles, no hacen las aceras. Y entonces eso es parte de la función de un regidor. De verificar que esa urbanización tenga todos los que tiene que llevar. Y sobre todo lo que le vendió, lo que ofertó. Lo que le ofertó al cliente. Sí, porque te ofertan una serie de cosas que al final no cumplen ninguna. No, y entonces no pasa nada. Exacto, y cuando tú le reclamas al constructor, no, ya usted compró, ya yo le vendí, yo no tengo que ver con eso. ¿Entiendes? Entonces esa es una manera de nosotros querer llegar al Congreso. Porque hay que buscar la manera de tener gente que le duela a la ciudadanía, que haga empatía con los problemas ciudadanos. Y se hablaba ahorita que Junior te dijo, ¿dónde que nos inunda en la capital? O sea, un problema ancestral. ¿Quién lo ha resuelto? Nadie. Ni esa señora que está ahora en la alcaldía. Porque hubo una inundación ahora pasada, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de que el que vaya a la función pública tenga el criterio claro a qué es que va. No es a buscar dinero. Y aquí se hace millonario en 4 años. Yo puedo hacer una anécdota. Aquí hay un profesor que es multimillonario, se casó con los zapatos del esposo de la tía mía porque no tenía para casarse. Que es del PLD. ¿Y que se sacó la loto? Ni la loto se sacó. Y trabajaba en Villamella, por otro lado para el Sánchez La Fe, donde yo me crié. Y había que buscar un peso todos los días para cenar. Un peso con 50. Porque él daba clase de noche. Entonces eso no puede ser posible. Yo como militar retirado no puedo decir que tengo 300, 500 millones de pesos. ¿Por qué de dónde? Si el que es militar, el sueldo no es suficiente para acumular fortuna. Para acumular fortuna. Sí. Hay muchísimos militares millonarios ahí. Que yo lo conozco a la mayoría y no pueden justificar lo que tienen. Entonces tenemos que buscar la manera de que la gente entienda que no es hacerse rico a la brigantina ni como es. Pero yo estoy seguro que la gente me va a favorecer con su voto porque yo he hecho, como se dice, el sondeo. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con usted. Creo que estas elecciones, en sentido general, van a ser diferentes porque hay una gran propuesta, hay un gran abanico. La población creo que no tiene excusa porque usted camina en la geografía nacional y hay candidatos buenos, potables, sinceros, que quieren. No hay excusa. Te doy un ejemplo. Ayer yo le di una bola a una señora y yo aproveché, señora, ¿y por qué usted va a votar? Me dijo, no tengo candidato. Yo ando con la tarjeta mía y con la tarjeta del ingeniero. Ajá. Digo, pero mire, ya tiene ahí usted tiene dos. Me dice, mira qué bien, bueno, lo voy a ver. Sí, así es. Lea la propuesta que tenemos allá atrás y usted se va a dar cuenta que hay por quién votar de buena fe y con buen corazón. Ustedes saben quién leyó hoy la propuesta suya, el público Cerrando la Noche. Y sé que le va a respaldar este 19 de mayo. Don Sucre, gracias por aceptar la invitación aquí en Cerrando la Noche. Gracias a ustedes y de verdad que esperamos volver cuando seamos electos. Claro, claro. Para estar aquí poniéndonos la orden en el Congreso. Suerte y vuelva como diputado. Con Dios hacia adelante. Señores, conversamos con don Sucre Mateo, candidato a diputado por el Partido Generación de Servidores, circunscripción número 2 del Distrito Nacional. En la casilla 20, en la boleta 28, casilla 3. Boleta 28, casilla 3. Sucre Mateo, Generación de Servidores. A ustedes gracias. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será bueno hasta mañana.